Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del Alzheimer. Como casi todo el mundo sabe, el Alzheimer es la causa más frecuente de demencia. Nosotros en este programa vamos a ver si podemos prevenir o al menos retrasar su aparición, cuáles son los síntomas más precoces para hacer un diagnóstico, cuáles serían los tratamientos más adecuados y el importante papel que desarrollan tanto los familiares como las asociaciones de pacientes. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Carmen Antúnez, que es médico especialista en neurología y directora de la unidad de demencia del Hospital Virgen de la Risaca. Muchas gracias por venir, Carmen. Buenas tardes, bienvenida. Gracias a ti. Julia Fernández, que es directora de AFADE, que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Alcantarilla. Muchas gracias por venir, Julia. Gracias bienvenida. A ti por invitar. Mariano Leal, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Gracias, Mariano. Ya eres como asiduo de los programas. Muchas gracias. Y Pedro Antonio Ríos, que es familiar de una persona que tiene demencia. Muchas gracias por venir y por contarnos tu experiencia, Pedro Antonio. Muchas gracias por invitarnos. Tenemos una sección que se llama Preguntas de la calle. Hemos sacado las cámaras fuera y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente sobre esta enfermedad. ¿Qué hacer cuando un familiar está enfermo de Alzheimer? ¿Cómo prevenir el Alzheimer? ¿Cuál es la causa del Alzheimer? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Carmen, ¿cuándo podemos decir que una persona tiene demencia? Un momentico. Más preguntas. ¿Es normal demenciarse con los años? Y una tercera. ¿Eso de que cuando a uno se le olvidan las cosas, eso indica demencia? Vamos a empezar por la primera. ¿Cuándo podemos decir que una persona tiene demencia? Yo iba a empezar por la última, pero bueno, empezamos por la primera. Es igual. Bueno, podemos decir que una persona tiene demencia cuando el problema de la memoria, generalmente, porque generalmente se afecta como en primer lugar la memoria, impide que esta persona siga realizando sus actividades cotidianas. Las actividades cotidianas de los seres humanos se dividen en dos grandes grupos. Las actividades instrumentales, por las cuales nos relacionamos con el medio, llamamos por teléfono, cruzamos una calle, somos capaces de ir al banco, cocinamos, etc. Y luego las actividades básicas, que son las del autocuidado. Cuando una persona, el problema cognitivo o conductual que tiene interfiere normalmente en las primeras, en las instrumentales, ya podemos decir que esa persona tiene una demencia. Sobre si es normal o no demenciarse con los años, no. Se considera la demencia una enfermedad. O sea, esta creencia todavía de que es normal perder la memoria con los años, y ahora con eso enlazo con la última pregunta, no es normal. La demencia es una enfermedad que, si bien es verdad, está ligada al envejecimiento, o sea, es más frecuente, sobre todo la demencia tipo Alzheimer, a partir de los 65 años, pero no es normal, es una enfermedad. Y en cuanto que a uno se le vayan olvidando las cosas con los años, es verdad, pero no se le olvidan las cosas de tal manera que uno no pueda hacer su actividad normal. Es decir, hay un cierto enlentecimiento en la recuperación de la memoria, ¿no? La memoria funciona como por cajas, ¿no? Y para sacar pues un nombre, un recuerdo de esa memoria es un poquito más lento. Sin embargo, se desarrollan con estrategias, se puede recuperar esa información y la persona sigue haciendo su vida completamente normal. Vale, nos ha quedado claro ya cuál es el concepto de demencia, que es muy importante que la gente lo sepa, porque claro, a veces dice, tiene demencia, ¿no? Y a lo mejor hace su vida normal y tal, y se le olvidan muchas cosas o tal, pero hace la vida normal. O sea, podríamos hablar que tiene un deterioro cognitivo leve o no, pero desde luego todavía una demencia no. Mariano, entre demencia y enfermedad de Alzheimer, ¿son cosas sinónimas o hay diferencias entre ellas? No, hay una diferencia. O sea, la demencia, como ha dicho la doctora Antúnez, es un conjunto de síntomas que indican un deterioro de la función cerebral. El cerebro no funciona como debería funcionar. Y el Alzheimer es un tipo de demencia. Hay muchos tipos de demencia, muchas causas, pero la más frecuente es el Alzheimer. O sea, el Alzheimer sería un tipo de demencia que se incluiría en ella. No es lo mismo. Parecido, pero no es lo mismo.
Mariano estuvo rotando contigo, Sí, ahora es un gran sí, especialista de medicina sí. familiar y comunitaria, y veo que se lo enseñaste bien. Claro. Sí, bueno, es que es un alumno muy aventajado, Cuidado, muy es un aventajado. alumno muy aventajado. Sí. Julia, vamos a ver. Explícanos qué es un centro de día terapéutico para personas mayores con Alzheimer u otras demencias, que tú eres la presidenta. Sí, pues un centro donde se reciben terapias que son tratamientos no farmacológicos para esta enfermedad. Dichas terapias permiten mantener las capacidades cognitivas, motrices, funcionales y de dimensión social durante más tiempo, ralentizando el deterioro propio de la enfermedad. O sea que vosotras, eso está totalmente comprobado y Comprobado. demostrado, que las personas que van a FADE, Se a ralentiza. vuestro centro, todo el deterioro se ralentiza. Se ralentiza. Y bastante. Sí, el objetivo último es prolongar la autonomía de la persona el mayor tiempo posible. Pedro Antonio, tú has elegido el centro de AFADE en Alcantarilla. Tú eres una persona que, en fin, has desarrollado labores importantes en la sociedad. ¿Por qué has elegido ese centro? Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando nosotros estamos en el Hospital Virgen de la Rixaca, en la parte final de rehabilitación, y empiezan a aparecer o a detectarse en el tratamiento de rehabilitación problemas cognitivos, nos pasan a la unidad de demencia. Cuando la unidad de demencia, después de los estudios que le hace, el 3 de septiembre me dicen que mi mujer tiene demencia vascular, pues tú necesitas encontrar. Ya allí, 3 días después, me dice rehabilitación que ellos han concluido la rehabilitación. Tienes que buscar, tienes que mirar. Yo miré en varios sitios, allí mismo nos indican y nos dicen, mira, pues busca, hay que presentar los papeles de dependencia y todo esto. Y yo encontré en AFADE un sitio que me reciben pronto, no me dan larga, que me enseñan su casa, que me invitan, que me abren una puerta de por dónde salir y sobre todo que el centro de actividad es terapéutico, que es lo que yo venía haciendo en el hospital, terapia ocupacional, estimulación cognitiva con la psicóloga y fisioterapia. Veo que eso tiene, si no me encuentro por delante un año sin posibilidad de dónde... El hecho de que te abran, como tú has expresado también, que te abran la casa, que te la enseñen y que no te den demora, eso es, desde luego, es un punto muy importante. Que además no es lo que encontré en otros sitios que visité, porque te indican allí otros sitios, otras asociaciones, empresas o entidades o fundaciones privadas y públicas, municipales, dos de ellas, que conocía que tenían... Es verdad que hay sus listas, te dicen, te anoto. Te reciben en un sitio, pero no te enseñan el sitio, no te explican cómo funciona. Es diferente. Es diferente. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra Alzheimer y la palabra demencia. Muy buenas. Hoy vamos a hablar del Alzheimer. Alzheimer se refiere a una enfermedad mental consistente en el deterioro de la memoria. Recibe este nombre por Alois Alzheimer, doctor alemán que la describió en 1907. Está relacionada con la demencia, palabra que viene del latín de, que indica alejamiento, privación, y de mens mentis, que es mente. Sería algo así como la cualidad de salirse de la mente, que muchas veces está asociado a la edad. Otro de los términos que podemos explicar es la alteración neurogenerativa. Alteración viene del latín alter, que es otro, y neurogenerativa viene de un compuesto neuro, del griego, neuron, que es nervio, y del latín generare, que es crear. Es decir, que la capacidad para crear del sistema nervioso es distinta, se modifica, cambia. Palabras de médicos. Carmen, ¿a qué edad suele aparecer el Alzheimer? Y una cosa muy importante porque a la gente le preocupa mucho, ¿se hereda el Alzheimer? Bueno, yo esta pregunta que es una pregunta que en la consulta me la hacen todos los días, ¿no? Se hereda el Alzheimer y yo les digo, se hereda todo. Todo se hereda, claro. Se hereda el color del pelo, se hereda muchas cosas, ¿no? Muchas, tanto más positivas y otras más negativas. Ahí hay que hacer un distingo, una distinción. El Alzheimer a partir de los 65 años y el Alzheimer antes de los 65 años. Sí que conocemos que en las personas jóvenes, o sea,
menos de 64 años, hay una serie de mutaciones, de alteraciones genéticas, 3 conocidas hasta ahora, que esas condicionan que cuando el padre o la madre tienen esta enfermedad, el 50% de los hijos la van a heredar, porque es autosómica dominante. Hay otros casos, aún jóvenes, que nosotros hacemos este estudio y no encontramos nada. ¿Quiere decir que no hay una mutación? Sí, pero que todavía no la conocemos. Porque nosotros hacemos lo último, o sea, nosotros mandamos a Madrid y se hace lo último que hay. O sea, las plataformas con las que trabajamos tienen todos los genes posibles. Entonces, a edades que puede aparecer, lo más frecuente es la enfermedad de Alzheimer no familiar, que aparece a partir de los 65 años. Es una enfermedad poligénica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay muchos factores que intervienen en el desarrollo de la enfermedad. No es un gen responsable, sino hay muchos factores y muchos genes que pueden hacer que esta enfermedad aparezca. Muy bien. Mariano, vamos a ver una cosa. Te va un paciente a la consulta y te dice pues que tiene olvidos no muy importantes o que tiene algunas alteraciones leves de la conducta, él te dice de la conducta. ¿Cuándo piensas tú que ese paciente puede tener una demencia? Cuando ese paciente, además, tiene dificultad para sus tareas habituales y tiene comportamiento un poquito extraño, ya se nos enciende la bombilla y pensamos, esto puede ser algo más. Y sobre todo cuando es el familiar el que te lo cuenta. Porque a veces el paciente no lo reconoce. A veces el paciente dice que está perfecto y te llega el familiar, el marido o la mujer, oiga, que mi marido hace cosas muy raras, se le olvidan las cosas, ¿qué podrá ser? Entonces, cuando viene, nosotros ya aplicamos los test y el protocolo diagnóstico adecuado para descartar una demencia. Pero muy importante cuando el familiar aprecia algo raro en su marido, mujer, padre. O sea, que en lo normal no es que vaya un paciente y te diga, oye, tengo falta de memoria, no. Porque si te dice, tengo un poquito de falta de memoria, y si el familiar luego no lo corrobora con otras alteraciones, digamos que en una persona de 70 años podría ser hasta normal, ¿no? Efectivamente, y nadie viene a decirte, doctor, ¿por qué no descarta usted que tenga Alzheimer? O tenga demencia. No, siempre es el familiar. Oye, mi padre no tendrá demencia. O sea, siempre eso es muy importante. Sí, sí, no, es un dato muy importante. Julia, el centro vuestro de AFADE en Alcantarilla es referencia a nivel regional. ¿Por qué es referencia? Aparte de Pedro Antonio nos ha dicho que lo tratáis muy bien a todo el mundo y tal, pero ¿por qué es referencia? Porque tenemos una atención muy personalizada. Los profesionales que atienden son formados exclusivamente en Alzheimer y demencia, como muy bien sabe Carmen, que nos conoce desde que iniciamos el centro. Fue ella la primera que nos presentó y nos guió. Y luego también porque estamos constantemente tratando de innovar. Por ejemplo, ahora hemos puesto en marcha una sala multisensorial que está dando unos resultados muy buenos. Es la primera en Alzheimer ahora mismo. En otros campos sí está ya muy implantada, pero en Alzheimer es la primera que es en la región de Murcia. Y estamos también pensando, dentro de la medida económica, lo que disponemos, de implantar la robótica, porque está dando muy buenos resultados. Efectivamente. Porque los profesionales se cansan de que un paciente le esté preguntando siempre las mismas cosas y llegan a agotar. 9 horas, están en el centro 9 horas. Sí. Y con la robótica hay un programa que hay que lo vimos no hace mucho y de verdad que está dando, pero claro, son cosas económicamente poco accesibles y vamos a ver si eso lo financia alguien, igual que nos han financiado la sala multisensorial. Bueno, pues ahora hablaremos de eso, pero realmente quería puntualizar. No, que hay una película muy bonita que se llama Mi robot y yo. Sí. Que es una película preciosa al respecto, ¿no? Y que realmente yo sí que quiero decir que a ver, lo que hace Julia se caracteriza por la innovación y siempre estar en continuo contacto, y a nosotros siempre nos llama y esto y lo otro, en fin, está muy interesado, ¿no? por estar al día y por innovar y poner nuevas terapias para los pacientes, que además está muy demostrado científicamente que el tratamiento junto con la estimulación que se hace estabiliza y mejora incluso la enfermedad de Alzheimer. Tenemos, fíjate, que la diferencia que nos caracteriza de otros centros, tenemos 7 grupos de trabajo. Claro, es que porque son muy personalizados, muy pequeños. Exacto. Y cubrimos todas las etapas de la enfermedad, hasta el final, que es donde realmente al paciente se trata, pero es más respiro para la familia, porque ya
casi. Este programa, lo digo porque como vamos a hablar con frecuencia de AFAD de Alcantarilla, no es para darle publicidad a AFAD, no, es sobre todo para que otros centros que no están a vuestro nivel se pongan las pilas. No, claro, pero lo digo por eso, porque quería preguntarle a Pedro Antonio, que ya nos ha dicho antes, como tú has recorrido, me imagino, que varios centros, pues entonces, ¿qué diferencia? Lo decía por eso, que no es por la publicidad, pero sí que nos interesa que otros centros mejoren. Y entonces, ¿qué diferencia has encontrado tú con otros centros? Vamos, yo creo que hay, fundamentalmente, yo he encontrado tres grandes diferencias. Primero, el objetivo fundamental es estimular actuación terapéutica dirigido en este caso a mi mujer, al enfermo, que yo lo buscaba y lo estuve buscando en otras entidades privadas que también lo ofrecen profesionalmente muy cualificadas. El primero es esa visión terapéutica, ese objetivo central terapéutico en lugar de un centro de día de entretenimiento o de atención, de atención como mayor, porque no es verdad que sean mayores. Hay personas de 40 años que están cualificados y están allá. Aquí parece que es que demencia y esto va unido solo a mayor, y no es así. Segundo, el que mientras en otros sitios había una diferenciación para esa actividad terapéutica en 2 grupos o en 3 grupos, aquí aparecían 5, 6 grupos donde las personas, en función de su limitación o de su situación, recibían el tratamiento. Grupos de 10 o 12 personas, no grupos de 20 o 30 personas. Luego el volumen de personal, la especialización. Y hay una cosa, es el funcionamiento transparente y abierto. Menos burocracia. Yo lo que he encontrado es directamente, a mí me reciben un día, a los 2 días me viene el trabajador social y la psicóloga a la casa, y a la semana siguiente está yendo mi mujer de experimentación 2 horas, luego 3 horas. Es decir, eso no lo he encontrado en otro lado. Ese funcionamiento abierto, cercano y dispuesto a ayudarte. Porque lo que uno necesita cuando se encuentra tan agobiado es ayuda, no que te digan: oye, 6 meses ya te avisaremos, en lista de espera entrará 6 meses. Digo, ¿entre un año? ¿Quién me va a atender a mí? ¿Qué hago yo con mi mujer durante este tiempo? Si es ahora cuando necesita. Y de hecho, el resultado más efectivo que noté es que de estar en septiembre apenas hablaba, porque en casa sola, por más que tú quisieras, yo soy maestro escuela, y yo intentaba cuadernicos de estimulación cognitiva, actividades de eso, por más que quería, me convertí en un sargento que lo hacía, la llevaba a todo, ¿no? Bueno, pues aquí encuentras que en menos de un mes empieza a tener interlocución, empieza a tener relación. De verdad había recuperado situación de septiembre. Ya sé, es decir, se había parado, pero había recuperado elementos de conversación, de interlocución. Pues te encuentras muy aliviado. Yo la dejaba nada más que 2 horas, a mediodía me la traía, ahora ya está yendo más horas, en fin. Y una flexibilidad, que es la última cosa que yo encontré. Puede venir por la mañana, puede venir por la tarde, si se queda a comer tiene esto. No es o eliges esto o haces esto. Otra flexibilidad que no encontré. Pues esto es muy importante para que, insisto, que otros centros también que imiten cuando una cosa se hace muy bien. Que los que lo dirigimos somos familiares, Carmen lo sabe. Entonces, las necesidades y las carencias que nosotros sufrimos, no queremos que lo no. Y por eso somos tan flexibles. Tenemos día alterno, tenemos toda la semana, tenemos... Y eso es lo que diferencia también. Muy bien. Carmen, ¿cuántas personas con Alzheimer habría en España o hay en España? ¿Cuántas hay en Murcia? ¿Y qué perspectiva hay? Bueno, pues en el mundo, actualmente empezaré por el mundo, iré de lo grande a lo pequeño, ¿no? En el mundo ahora mismo hay más de 30 millones de personas. Perdón, en Europa más de 30 millones de personas. Voy a ir por Europa. En España cerca de 1,5 millones ya. Y en la región de Murcia tenemos un estudio epidemiológico que nosotros hicimos entre los años 2003 y 2005 en la unidad de demencias y con el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad, y tenemos datos fehacientes, o sea, tenemos datos. Entonces había 10.000 y pico de personas con demencia, de las cuales 8.500 eran enfermedad de Alzheimer. Sabemos, eso hablo de 2005.
que cada 5 años la prevalencia de demencia, o sea, el número de personas por 100.000 habitantes que hay, se dobla. ¿Se dobla cada 5 años? 5 años se dobla, a partir de los 65. Es decir, la prevalencia de demencia es alta. O sea, evidentemente es más alta cuando uno tiene 80 y tantos años que cuando uno tiene 67. Claro. Está claro, ¿no? Pero estoy hablando de la prevalencia global, ¿no? Sí que es verdad que hay a partir de los 90 años, 90 y algo, hay como una estabilización. ¿Por qué? Porque en el cerebro, además de tener enfermedad de Alzheimer, los que llegan tienen más cosas, ¿no? Pero las perspectivas son, bueno, si no ponemos remedio, no muy halagüeñas para el mundo occidental, ¿eh? Las perspectivas para el año 2050 son tremendas, ¿no? Son tremendas, como de 80 millones en Europa, ¿eh? Vale, madre mía, pues tendremos... De 300 millones más o menos. Ajá. Porque estamos hablando de la Europa de los 27. Claro, estamos hablando de la Europa de los 27. Entonces, claro, esto tiene muy preocupada a la Comisión Europea, porque no solo es el problema de la morbilidad, ¿no? del tener ciudadanos así, sino de enorme gasto que genera. Ahora tendremos que ver qué podemos hacer, que lo veremos más adelante, para proteger el cerebro. Vamos a ver, Mariano, si veis a un paciente en la consulta en primaria y sospecháis una demencia, ¿siempre lo deriváis a la unidad de demencia o veis algunas cosas claras y no lo deriváis? Salvo que veamos que es una causa que puede ser transitoria y puede ceder solo, por ejemplo, una infección, un paciente que está ingresado, una dependencia de alcohol, un fármaco, que son los menos, normalmente siempre los derivamos para una primera valoración, porque la unidad de demencia y neurología funcionan fenomenal y a veces tienen que pedir alguna prueba complementaria a la que nosotros no estamos habituados o tenemos menos acceso. Entonces, por lo menos una primera valoración se hace por la unidad de demencia, que a veces, afortunadamente, y son pocos casos, no se confirma el diagnóstico. A lo mejor es un deterioro cognitivo leve que nos vuelve a nosotros, lo tranquilizamos y sigue el paciente su curso. Sí, pero que siempre una valoración por la unidad de demencia lo hacemos. Julia, ¿por qué crees tú que son necesarios los centros terapéuticos de día para las personas con Alzheimer y otras demencias? Pues así como los fármacos son tan importantes, el centro de día terapéutico se imparten terapias no farmacológicas y es tan importante como la farmacología. Se deteriora, se ralentiza y se preserva mucho más. Pero Antonio, ¿tú crees que hay una conciencia social suficiente con respecto a este problema, al Alzheimer y a otras demencias, o crees que socialmente a la gente, mientras que no le toca, no piensa en esto? Yo creo que, como en todo, conforme avanza la proyección pública de las cosas, se va avanzando en esa concienciación pública y en la aparición de servicios, de personalidades, es decir, que haya que Pascual Maragall haya tenido un Alzheimer y cree una fundación y empieza a investigar, genera. Lo que pasa, la sensación que tengo es que hasta que no me toca a mí, parece que es del vecino, parece que es de otro. Es decir, la población que va, estamos acostumbrados todos a tener el móvil y estar todos con el móvil, que está hiperconectado, está hiper solo. Es decir, no quiere, es decir, esto es nuestro, esto es de nosotros, pero no es un problema social, no hay conciencia social y luego no hay un compromiso asociado tanto de las administraciones públicas como de la sociedad en su conjunto de lo que es la evolución de este problema y el efecto que tiene. Las cifras que ha dado... Son alarmantes totalmente. Hombre, claro, de 300 millones que tiene Europa, que es una población envejecida y que va a tender a envejecerse más, está hablando de 90 millones, por el amor de Dios, un tercio. Sí. ¿Cómo se va a hacer frente a esa realidad, ¿no? Y todavía es... Bueno, pues, oye, y fulano de tal le ha pasado esto. Parece que es cosa de célebre. Sí. Y no te das cuenta que es que al lado tiene 10 vecinos que también lo pueden tener o que lo están sufriendo. Y cuesta trabajo el que socialmente tomemos conciencia y que las administraciones se impliquen. Es decir, que funcione esto, que funcione esto. Tú sabes lo que libera a los propios servicios sanitarios. Es decir, que mi mujer esté estimulada y atendida. Yo ya lo he valorado en los 3 meses que lleva. Voy menos al hospital a las distintas enfermedades que tenía. Sí. Y ahorra, es decir, gastas en una cosa, pero ahorras en otra. Esa es la prevención. Prevenir antes que curar, ¿no? Pues yo creo que esa conciencia no está.
ni en la población, pues ni en las ni en la administración. Este programa, por lo menos, que lo ve mucha gente, por lo menos que sirva para que la gente sepa que esto no es problema del vecino, que te puede tocar a ti también, claro, y a cualquier es que persona. de que y te que toque... también tienen vergüenza Claro. a sacar a la luz todas las enfermedades mentales. Hay como un rechazo y un tabú. Hoy no, pero mi madre no va a llegar a eso, o mi Claro. marido no va a llegar a eso. Lo tienden a ocultar, cuando eso es, si uno le duele un brazo, va al traumatólogo, ¿verdad? O al Claro. fisioterapeuta. Pues si tiene cualquier signo Sí. de demencia, deben de acudir al neurólogo. Totalmente. Carmen, como la prevención nos importa mucho, y aunque el Alzheimer, ¿qué podemos hacer para prevenir el Alzheimer? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Vale, eso nos interesa mucho. Eso es importante. ¿Qué podemos hacer? A ver, nosotros sabemos que la enfermedad de Alzheimer, si nosotros somos capaces de reducir la aparición de la enfermedad 5 años, nada más que 5 años, tendríamos la mitad de pacientes dentro de 50 años, que es mucho. O sea, porque evitaríamos muchísimo sufrimiento y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y eso se sabe hoy en día que con estilos de vida saludables podemos llegar ahí. Hay un estudio que se publicó en el año 2015, hecho en el Instituto Karolinska de Estocolmo, donde se demostró que aquellas personas que tenían deterioro cognitivo leve, brevemente explico lo que es el deterioro cognitivo leve, como ya ha explicado antes Mariano Leal. Es una situación previa a la demencia, es decir, en la cual la persona tiene pequeños olvidos, pero eso no interfiere en su vida. Pero eso nosotros lo podemos diagnosticar, podemos saber, y lo ideal es que nosotros diagnostiquemos ahí, porque ahí es donde se pueden hacer más cosas para ralentizar la enfermedad, que es el objetivo. O sea, que la enfermedad aparezca más tarde, ¿no? Y este estudio demuestra que con cambios en los hábitos de vida, o sea, en cambios en la alimentación, ejercicio físico, estimulación cognitiva, control de factores de riesgo, hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, etcétera. Con todo eso se consigue que las personas del grupo que se estudió y se les aplicó esto de deterioro cognitivo frente a los de deterioro cognitivo que no hicieron esto, esas personas entraron más tarde, como cerca de 3 años más tarde, en demencia que los otros. Es decir, que la prevención, y esto digo en personas ya con un deterioro cognitivo, para la población general, estilos de vida saludables, fundamental. Buena alimentación, buenas relaciones en general, o sea, el no estar deprimido, el tener unas buenas relaciones sociales, estimulación de la mente, no tener factores de riesgo, control de hipertensión, de diabetes, ejercicio físico. Todo eso tiene una importancia enorme en el cerebro. Enorme. Sí, a mí me da alegría que hables de hábitos saludables, porque en este programa siempre hablamos de eso. Claro, es que es fundamental. La gente tiene que saber que la salud depende de él, Totalmente en gran de medida, acuerdo, y eso es una cosa muy importante. Sí. De hecho, yo recuerdo haber leído un artículo que me impactó mucho, porque era personas que tenían una mutación, la APOE4 esa, que iban a tener Alzheimer, Sí. y que con ejercicio físico les daba Alzheimer a la misma edad que a la población que no tenía esa mutación. O sea que el ejercicio físico retardaba la aparición del Alzheimer un montón de años. Muchos años. O sea, hoy se sabe que el ejercicio físico constituye, digamos, una prevención para el Alzheimer. Bueno, pues ese es un mensaje fundamental para la gente que se sienta ahí, que está bien que vean este programa porque es ilustrativo, pero ya está. Pero luego a hacer ejercicio. Siempre decimos lo de la educación. Pero es que es verdad, educación para la salud, la idea de desde pequeñico y en la escuela generar hábitos saludables es una tarea no de la familia solo. No, es social. Y de la propia y de meterlo en la escuela. Yo me acuerdo que cuando estudié pedagogía, una asignatura era educación para la salud. Y como pedagogo, ¿no? Bueno, pues eso, tantas cosas se quieren meter en la escuela y tantas cosas se quieren sacar, una de ellas es esto.
Bueno, yo he hecho una propuesta desde hace muchos años, que es decir que nadie me ha hecho caso, pero yo propuse que a los niños tenían que hacer 1 hora de ejercicio diaria. Estoy de Y acuerdo. si tenían Pues que yo también. quitarle 10 minutos para que no decía una asignatura sí y a otra no, a cada asignatura, y que hicieran 1 hora de ejercicio diario, esos niños serían más listos y tendrían muchas menos enfermedades. Pues Así sí. que lo volvemos a repetir, Sí, hay que a repetirlo sabiendas otra de vez. que nadie nos hará caso. Pero Mariano, bueno, se dice. tú como médico de atención primaria, ¿qué enfermedades pueden simular una demencia? Hay varias y afortunadamente algunas son reversibles, lo cual es una ventaja. Por ejemplo, una depresión. Un paciente con una depresión, con unos síntomas de apatía, trastorno del comportamiento, se le olvidan las cosas. Si no llegas a la conclusión de que es una depresión, puedes pensar que es una demencia. Luego también un golpe. La típica persona mayor que se da un golpe en la cabeza y parece que se empieza a deteriorar. A lo mejor tiene un hematoma subdural, un pequeño coágulo dentro de la cabeza. Los fármacos también es muy frecuente. Hay fármacos que luego lo veremos que como efectos secundarios pueden producir una pseudodemencia. Y si es un paciente polimedicado y no caes en ese fármaco, pues a lo mejor lo manda a la unidad de demencia y afortunadamente no tiene demencia. Hidrocefalia, otra enfermedad, abuso de alcohol, síndrome de abstinencia al alcohol. Hay muchas patologías sobre todo, y hábitos de vida que pueden simular una demencia y que es muy importante pensar en ello. Sí, y dentro de la endocrino el hipotiroidismo. Por ejemplo, el la enfermedad de los hipotiroidismo, trastornos. porque además esto hay una anécdota muy curiosa, cuando llegó a urgencia un paciente una vez en coma hipotiroideo, o sea que es el grado Madre mía. máximo de que puede llegar a un hipotiroidismo. Estaba prácticamente en coma, lo subieron a la UCI y un médico de la UCI, cuando vio al paciente y luego el paciente fue mejorando con el tratamiento con la tirosina, que es muy buen médico, dijo, anda, como mi padre. Y entonces pensó que su padre, que cada vez estaba peor, le hizo una hormona tiroides y tenía un hipotiroidismo. O sea que como el hipotiroidismo a veces da en personas mayores, pues que se está haciendo viejo, que se está haciendo viejo, se está haciendo viejo. Totalmente, Y se puso el hombre estupendo. estupendo. Y era muy buen médico, pero fíjate, en ese caso No lo pensó. No lo pensó. Julia, ¿hay demanda para este tipo de centros como el de AFADE en Alcantarilla o la demanda está muy por encima de...? Madre mía, si yo te contara. Pues cuéntame, Pues mira, tenemos un centro de día con capacidad para 97 personas. que son bastantes. Tenemos 72 actualmente en el centro. Concertadas tenemos 49. Pero todavía tenemos una lista de espera de 14 personas para la plaza pública. La demanda cada día es mayor. Claro, con los datos que habéis dado. Para conciliar la vida laboral, familiar, los centros de día son para respiro, pero la gente todavía se resiste, porque se creen que abandonan al paciente. Y no es un abandono. Cuando uno lleva a un niño al colegio en los primeros días, No lo abandones. tiene esa sensación de abandono también, porque yo soy madre y también lo he tenido. Se les tiene que quitar ese estigma que tienen de abandono, porque es para conciliar, para mejorar la calidad de vida del paciente y la calidad de vida de la familia. Muy bien. Pedro Antonio, ¿cómo has vivido, si nos lo puedes contar, el proceso este? En fin, tú estás con tu mujer, está bien y de pronto notas que empieza a deteriorarse y hasta que ya consultas, ¿cómo ha sido y qué impacto? En fin, comprendo que es duro recordar esto, pero en fin. Yo diría con 3 características. Rebeldía, angustia. Rebeldía porque te revela, no es esto va a caminar, esto va a levantar. Con angustia porque te agobia el que eso va... Y yo soy una persona, llamémosle, hemos tenido mucha suerte porque he estado muy asistida. Mi mujer ha estado trabajando 42 años en un hospital, el tratamiento en el hospital fue fenomenal. Toda la rehabilitación estuvo volcada. Tenemos familiares que son, uno es neurólogo, un sobrino es neurólogo, es decir, hemos estado muy aconsejados, hasta que vamos a la unidad de demencia, pues a través de ver que hay elementos cognitivos que van apareciendo, que son pequeños. En la terapeuta, la de terapia ocupacional, es la primera que nos dice, oye, es que no, el fisio te lo va diciendo,
tú crees que es fruto de... Mi mujer se le ha acelerado por un ictus, el ictus que tuvo en agosto del 2018. Luego se le agudiza más con una fractura de pelvis cuando cae y luego con una pequeña ictus temporal de esos que le creó epilepsia, hidrocefalia que citaba. Claro, el daño cerebral, cuando lo ve la doctora Noguera, que es la que lo estuvo viendo, los neurólogos que estaban viendo el ictus veían más actuación intervencionista, vamos a hacer una punción, vamos a hacer esto para recuperar. La neuróloga que estudia y ve todo el cerebro, pues dice, hay un daño cerebral. Bueno, pues tú sabes lo que es aceptar eso y ponerte en la marcha asistencial, porque mi mujer pasa de ser activa a necesitar todo. Es decir, vestir, comer, caminar, todo, ¿no? Entonces, la calificación la vi en una fase... La última cosa es proactivo. ¿Qué tengo que hacer para hacer frente a esto? Vale. Son las dos... he dicho angustia, he dicho rebeldía, no quiero, pero yo hago frente a esto y esto lo saco adelante. Y un objetivo. Yo quiero que mi mujer, que nosotros disfrutemos de ella en las condiciones que esté, peleando, implicando a la familia. El otro gran objetivo es que mis hijos estuvieran, sus hermanos, y todos participan. Un día viene una hermana, un día viene otra, o un día se queda mi hijo. Eso ya me lo aconsejaron allí, en la unidad de demencia. Trabajamos así. Claro. O sea, nosotros Hay que ver lo importante que es la estructura familiar, la familia, los amigos. Sí. Es de todo. Esto no es de ella. No. Esto, oye, vaya piedra que te ha caído. No. ¿Cómo todos podemos ayudar? Sí. Y es muy importante que se te impliquen porque te rebaja. Yo estoy aquí porque un hermano mío está con mi mujer. Claro. Si no, yo no podría estar, ¿no? Es decir, los tres caminos y la implicación de los demás sin ninguna vergüenza. Porque hay que ver la cantidad de gente que dice, no, mi madre no está como la tuya, ¿eh? Y tú la estás viendo y dices, claro, bueno, es pues será verdad. Eso es... Es decir, y parece que nos da vergüenza, es como esconder la enfermedad. Oye, que tengo páncreas, que tengo la vesícula, nadie se... Oye, y me la han tratado. Ahora, es un problema de cabeza y leche, eso ya es... Alguna vez lo he comentado, si me permite, claro. si me permite, Juan. He comentado porque la gente me decía, ¿por qué llamáis a esto unidad de demencias, ¿no? ¿Por qué no le cambiáis el nombre? Claro. Y es un nombre que yo me empeñé en que fuera así. Claro. Digo, no, porque hay que quitar el estigma de la sociedad de que esto es una unidad. A ver, no hablamos de cáncer, no hablamos de otro tipo de enfermedades. Tenemos que normalizar el término demencia y verlo como algo que una enfermedad en la que tenemos que hacer una serie de cosas y que tiene un tratamiento X. Igual que diferente a otra enfermedad. Pero no he querido nunca cambiar y he tenido muchas presiones. Fíjate ahora la Asociación del Cáncer, fíjate si llevan años luchando y mira la campaña que están haciendo ahora. No digas que otra cosa, di que es cáncer. Claro, es que yo me empeñé. Por lo que tienes claro, esto. Pero es que lo que tienes es una... Hoy en día que además un porcentaje muy alto de, por ejemplo, en el cáncer se cura. Claro. Carmen, como es tan importante el diagnóstico precoz, ¿cómo podemos reconocer los primeros síntomas del Alzheimer? Mariano ha dicho muy bien que muchas veces cuando ya hay una demencia, quien lo dice es el familiar. Y dice, bueno, es que está un poco raro, ha cambiado la conducta, está un poco más apático, ¿no? Generalmente hay un trastorno de la conducta. A veces la apatía, que no es lo mismo que una depresión, está muy unida. Son personas que le da un poco igual todo, ¿no? O sea, que le da igual. Otras veces el paciente mismo, al darse cuenta de que tiene problemas en la memoria, se retrae. Estoy hablando de memoria porque es el síntoma más frecuente que puede aparecer, aunque a veces los pacientes debutan o inician la enfermedad con otros síntomas, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Por eso nosotros en la unidad siempre vemos al paciente y a un familiar. Siempre al familiar que convive, a lo que llamamos el cuidador o la persona que convive con el paciente, ¿no? Es fundamental para nosotros esa información para corroborar lo que hay. A veces los pacientes en muy pocas ocasiones dicen, bueno, pues sobre todo personas a lo mejor de nivel cultural alto, ¿no? O sea, te pueden decir, yo es que estoy empezando a fallar en mi, no sé, personas que dan clase o personas, es que no puedo dar, se me olvidan ya las clases, las tengo que llevar todo apuntado y tal, y acuden, ¿no? Le dicen al familiar que acuda. Pero bueno, reconocer que uno ha cambiado en algo
ha cambiado en algo y que sobre todo eso, en la actividad profesional, que sea uno tiene problemas, ya debe empezar a hacernos pensar. Debe consultar, por lo menos debe consultar, ¿no? Porque sobre todo, si no es perfecto, pero si es, ya nosotros podemos empezar a intervenir. Muy bien. Tenemos una sección que se llama pruebas médicas. Vamos a ver en qué consiste una resonancia magnética nuclear de cerebro. Pues en una resonancia de cerebro podemos ver todas las estructuras anatómicas en diferentes planos, bien sagital, coronal o axial, o plano oblicuo. Y podremos identificar lesiones mínimas que no podríamos ver con otro tipo de técnica. Aquí podemos tener lesiones de esclerosis múltiple, podemos tener lesiones de tumores o podemos tener lesiones de tumores benignos hipofisarios que con otra técnica no veríamos o los veríamos mal. Pues está indicada siempre que el clínico tenga cierta duda en el diagnóstico de cualquier paciente. Una resonancia de cerebro de una persona joven, en la que vemos que todas las estructuras están conservando su posición. Tenemos el cerebelo, tenemos el encéfalo con sus lóbulos y tenemos la hipófisis. Siempre se puede hacer en solo casos de claustrofobia o que lleven algún marcapaso, que ahora ya los marcapasos son compatibles, se pueden desactivar y se pueden meter, o cualquier tipo de prótesis que pueda interferir el funcionamiento normal de la persona. En un 80% las resonancias cerebrales se hacen con contraste, pues con una inyección intravenosa de un contraste que se llama gadolíneo, y que nos sirve para ver en tumores, para ver que se realza el tumor en cierto tipo de secuencias, o en otro tipo de lesiones como la esclerosis múltiple, en ver si las placas desmielinizantes de la esclerosis múltiple están activas o no. Esto sería una angiografía del cerebro, vemos todos los vasos cerebrales, y veríamos si, lo que hemos comentado antes, si hubiera tenido una migraña y tuviera algún aneurisma, podríamos ver si hay algún aneurisma en los vasos principales. Vemos la circulación cerebral en diferentes planos, ¿vale? La resonancia abierta es una resonancia de más bajo campo, que la definición es menor, pero que también puede ayudar al diagnóstico. Una resonancia es parecida, es un túnel parecido, un poco más amplio, pero en el que también tenemos que colocar una cosa que se llama bobina de recepción para dar la llegada de la señal al aparato, para que el aparato pueda transcribirlo en la matriz y pueda transcribirlo en imagen. Mariano, ¿hay algún tipo de demencia que se pueda curar? Sí, afortunadamente sí, la que pueda ser por un tumorcito cerebral, por un pequeño coágulo, cuando es un efecto secundario a fármacos, cuando es una hidrocefalia que pueda tener tratamiento. Hay algunas demencias que afortunadamente sí, son una minoría, pero a veces podemos... O sea, que por eso siempre se descartan todas esas posibilidades antes de etiquetarlo de otro tipo de demencia, ¿no? Por eso se hacen pruebas complementarias y es necesario un diagnóstico inicial fino. Julia, muy brevemente, ¿tú crees que hay recursos suficientes para los centros de día de las personas con Alzheimer u otra demencia? Pues nosotros siempre decimos que no, porque se quedan descubiertos los fines de semana, porque las movilizaciones no son suficientes, necesitan sillas de ruedas, adaptación a la vivienda, o sea que queda mucho por cubrir todavía en este campo de la demencia y del Alzheimer, que está, como bien dice su nombre, muy olvidado. Muy olvidado. Y Pedro Antonio, ¿las familias tú crees que tienen fácil llegar a todos estos sitios o de entrada lo tienen todo muy complicado y lo ven de entrada todo negro? Pues no lo tienen fácil. Ni lo tienen fácil, es decir, se quedan en un momento cruzado, el boca a boca, yo conozco esto, tú conoces eso. Ahora está el Internet, que San Google primero, pues aunque sea americano, le metes y te sale todo. Yo encontré a Fade, no es una tontería, en la lista, y por amigos de Alcantarilla que le pregunté por el centro. Ahí sale. Lo difícil, yo me pongo en una situación cómoda. Pero hay personas que no tienen una situación cómoda, claro, y tienen muy difícil. Tienes familia neurólogo, conoce a muchísima gente. Y luego dispone de una pensión mínima
digna, que la vas a destinar a eso. Porque a mí la administración todavía no me ha evaluado. Tarda un año en evaluarte. Tú, mientras tanto, tienes que moverte. Yo me pongo, coño, en mi madre, que tenía una pensión de 400 euros, ¿cómo se va a mover esa mujer? ¿Y dónde buscaba? O gente que vive apartada. No hay una facilidad. Existen muchos más servicios de los que podemos conocer. Y existen pocos servicios, faltarían más, ¿no? Hay una nebulosa y hay un ocultamiento, hay una burocracia a la hora de poder abrir una puerta que deberíamos de saltar con total posición, sí, transparencia e información. Y Carmen, tú que eres la directora de la unidad de demencia, ¿cómo están abordando el tema de la demencia en la región de Murcia? Y en relación con otras comunidades, ¿estamos mejor, peor, igual? A ver, con respecto al diagnóstico, aquí yo creo que estamos bien, porque somos una de las pocas comunidades que tiene una unidad de demencia, autónoma, que funciona, bueno, creo que razonablemente bien, ¿no? Y con todos los servicios y con una estructura, con un equipo multidisciplinar muy cohesionado, donde se trabaja con el paciente, con el familiar, con los recursos, con estimulación cognitiva, y creo que en Murcia estamos en ese sentido bastante bien, ¿no? Yo cuando voy a los congresos nacionales, la verdad es que estamos bastante bien posicionados. ¿Qué ocurre? ¿Qué falta? Falta aquí sobre todo el escalón intermedio. Escalón de centros de día, de hospitales de larga estancia, todo eso falta por resolver. Falta por resolver, es la gran asignatura pendiente. Yo creo que hay dos grandes asignaturas pendientes. Esa una, la de las enfermedades crónicas, que necesitan muchísimo más desarrollo. Todos esos recursos necesitan muchísimo más desarrollo y muchísima más coordinación. Y luego otra, que es a nivel de sanidad global, la prevención. O sea, yo creo que hay dos grandes focos donde habría que poner el acento ahí, ¿no? Muy bien. Mariano, ¿qué medicamentos debería de evitar una persona que tuviera demencia? Bien, porque las personas con demencia normalmente además tienen otras patologías y entonces van súper polimedicadas. ¿Y habría algún medicamento que deberían de evitar? Es un tema muy importante y en el que tenemos que pensar mucho, familiares y médicos de familia, que somos los que vemos ese tema. Voy a destacar, por ejemplo, los ansiolíticos, las benzodiazepinas. Normalmente son personas mayores que su metabolismo va más lento. Podemos apagar al paciente y dejarlo que prácticamente no se pueda mover, a lo mejor es por un exceso de dosis de benzodiazepinas. Y luego otro tipo de fármacos que se utilizan mucho, que son lo que se llama técnicamente los anticolinestérasicos, que se pueden utilizar para molestias abdominales, gotas de los ojos, tratamiento de la próstata. Son fármacos que se utilizan con muchísima frecuencia, no nos fijamos en ellos ni familiares ni médicos de familia y a veces pueden deteriorar al paciente con Alzheimer o con demencia o incluso hacer que aparezca, que nos confundamos con una demencia cuando realmente no lo es. Realmente hay que ajustarle a veces el tratamiento, yo lo digo por vosotros, los médicos de atención primaria, a un paciente con demencia que a lo mejor toma 15, 16 pastillas para la diabetes, para el colesterol, para lo otro, más los ansiolíticos, más tal, no es un tema fácil, ¿no? Y si se agita un poco, y si no se agita... Y luego que un paciente que no duerme, que no sabes qué darle, por si le da una benzodiazepina, lo atontas demasiado. O sea, son pacientes muy complicados. Ese es un problema. Un paciente complicado. Hay tres problemas fundamentales: cuando no duermen, cuando se ponen agresivos o cuando tienen comportamientos muy raros que nos llevan. Los son más tendentes a reducir, mientras que la parte de psiquiatría te suele dar, por ejemplo, orfidad. Oiga, pues toma usted un ribotril que además le tiene lo otro. Es decir, el neurólogo nosotros tendemos a quitar casi todo. Y sin embargo hay una... Perdón. No, sí, es que es un problema que tenemos. Sí. Mi mujer es una enfermedad crónica porque va asociada a sarcoidosis y lleva varias, ¿no? Y esto de la ligada... Mi mujer ha estado con temperatura alta, con fiebre. Ha empezado... la cabeza se va. Los delirios, si los tenemos normalmente, una persona que tiene eso todavía más, ¿no? Entonces sí que sería muy importante que hubiese un ciazo que dicen en la huerta, ¿no? Un cribar y qué cosas son imprescindibles y cuáles sería mejor. Necesita estar despierta para vivir. Claro, fundamental la menos medicación posible, la imprescindible pero la menos posible. Que eso normalmente los médicos de cabecera procuramos. Pues lo intentáis hacer. Lo intentamos. Julia, vamos a ver una cosa. Vosotros, aparte de atender a los
digamos, a los pacientes que tienen Alzheimer u otras demencias? ¿Hacéis algo por los familiares o por los cuidadores? Pues sí, tenemos cursos de formación, orientación, estructura familiar con el psicólogo, atención psicológica individualizada, porque el soporte del paciente, si la familia no está bien, ¿cómo va a poder cuidar al paciente si ellos necesitan ayuda? Y generalmente se desestructura todo. O sea, que atendéis también el sistema familiar completo. No, mira, y sobre todo el cuidador principal. Ahí tiene Sobre un todo bloque, el esto es otra de cuidador. las cosas buenas que he encontrado. Tienen dividido Hay el año programas. con 4 bloques de atención a los familiares, A los familiares. al familiar cuidador, con tareas, cosas concretas. A mí me viene muy bien una, cuidado en casa, porque ¿cómo la atiendes en casa? Yo me he fijado de las auxiliares cuando están hospitalizadas, pero si no lo conoces, si no sabes cómo hacerlo. No sabes, Es que pero hay cosas que hacer el básicas, tratamiento y sencillísimas. tú muy bien lo Cambiarla en la cama, La levantarla. manera de doblar las sábanas para que No, tu cuerpo así, es que terminas tú más enfajado, que se llama. Sí. Carmen, ¿cómo trabajáis en la unidad regional de demencias del Hospital Virgen de la Risa? Bueno, nosotros tenemos un equipo, como he comentado antes, multidisciplinar, donde estamos 3 neurólogos, tenemos neuropsicólogos, psicóloga clínica, tenemos una enfermera, tenemos una trabajadora social a tiempo parcial, tenemos una administrativa y una auxiliar de clínica, ¿no? El equipo se configura de tal manera que todo el mundo tiene las tareas perfectamente claras y asignadas, ¿no? Cada uno tiene unas responsabilidades, ¿no? Responsabilidades asistenciales, de formación y de investigación. Cuando llega un paciente con su familiar, es recibido por la auxiliar, que ya, o sea, en el día a día todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo, o sea, todo el mundo sabe qué tareas tiene que hacer y entonces estamos muy coordinados porque el trabajo va en cadena. Lo recibe el auxiliar, le dice que se siente, que se espere e inmediatamente pasa a la enfermera. La enfermera hace la historia de enfermería, ve al paciente, entrevista al familiar, les hace las escalas del familiar, lo que necesite, después pasan al neurólogo. Y nosotros también somos muy plásticos, somos como Julia. Nosotros, depende de cada caso. Hay casos, lo general es que entre el familiar y entre el paciente y tal, pero a veces, bueno, porque las familias tienen una determinada estructura, entra uno, luego entra otro, luego entramos a los dos, luego entrevistamos. Es damos una atención totalmente dinámica y personalizada dependiendo de cada caso, ¿no? Y luego, bueno, pues nosotros los neurólogos vemos lo que necesita el paciente. Hacemos la historia neurológica, la exploración general, la exploración neurológica y mandamos a una exploración neuropsicológica, psicólogo clínico generalmente a los familiares, trabajo social y ya pues vamos viendo. O sea, en total, si contamos lo que necesita cada paciente en primera visita, la primera visita es solamente con la enfermería, el neurólogo y luego ya las demás. Pero el global, para un paciente, un diagnóstico de demencia son pues como 5 o 6 horas con cada paciente. Está bien, sí. De tiempo. Vamos a ver, Mariano, hemos hablado de ello, pero muy brevemente, porque me interesa mucho el tema de la prevención y no todas las demencias son Alzheimer. ¿Qué podemos hacer para prevenir la demencia? Muy resumido. Venga. Evitar el tabaco. Dieta adecuada, intentar dormir bien, no quitarle tiempo al sueño. El sueño es fundamental. Y sobre todo el ejercicio físico. Mejora el corazón, se oxigena el cerebro, tiende a rejuvenecerse y mejora el deterioro cognitivo. Ya lo ha dicho antes la doctora Antúnez, fundamental. Y el sueño, muy importante. Muy bien, dormir la siesta también. Por ejemplo, muy bueno. Pero no mucho, Hay no mucha cantidad de siesta. Ahí 15 minutos. No vamos a discutir, pero... Hombre, 30 minutos como mucho. Pedro Antonio, tú que conoces la administración pública, ¿qué le podríamos pedir a la administración pública para este tipo de enfermedades? Yo estuve en la elaboración en el 2006 de la ley de la dependencia, de lo que se quería poner en marcha a lo que se está haciendo. Estamos hablando del 2006, estamos en 2020, han pasado 14 años. Yo encuentro en la administración demasiado proceso burocrático, lentitud para responder y una limitación de recursos a la hora de hacerlos efectivos, sobre todo los especializados. Muchas veces responde mejor la sociedad, esto es duro decirlo, porque hay familiares que se mueven, se asocian y ponen en marcha una cosa que después ponen en disposición de la administración, que puede concertar, que puede acordar, ¿no? Es bueno que eso sea así, pero la administración tenía que estar más cercana
más rápida, más eficaz y menos burocrática. Si lo consigue y además pone recursos, y no ratearlo a la hora de esto, hacerlos permanentes. Si tienes una asociación, no puedes este año tener recursos y al que viene tener menos, no puedes dar recursos de mayores cuando es un recurso de discapacidad. En fin, tiene que ser una estabilidad. Ya que se pone en marcha un servicio y una prestación, dale estabilidad en el tiempo. Por tanto, tienes que tener un volumen de recursos que destinar. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero Carmen, quería hacerte dos preguntas. Creo que disponemos de una cosa que se llama un banco de cerebro. Sí, así es. ¿Qué es exactamente un banco de cerebro y para qué se crea? Bueno, un banco de cerebros que tenemos el orgullo de tener en Murcia, uno de los 5 que hay en este país y además de los que mejor funcionan, porque además es un banco de cerebros que funciona las 24 horas del día, los 365 días al año. ¿Un banco de cerebros qué es? Bueno, pues es un banco donde hay cerebros de personas que lo han donado, su cerebro. Uno puede hacerse donante de cerebro tanto si tiene una enfermedad neurológica o neurodegenerativa como no. Yo soy donante de cerebro. Es decir, cuando uno fallece, inmediatamente llama a ese teléfono y se pone en marcha un circuito que está muy bien engrasado y funciona muy bien. ¿Para qué queremos el banco de cerebro? Bien, el banco de cerebro se estudia el cerebro para diagnóstico en aquellas personas que tienen una enfermedad neurodegenerativa, es decir, el diagnóstico definitivo de la enfermedad es con la anatomía patológica. Nosotros en vida, por analizando el cerebro. Claro, en vida de un paciente nosotros podemos decir que el paciente tiene una enfermedad de Alzheimer probable o posible según los criterios internacionales, pero nunca definitiva. Lo diremos cuando tengamos el estudio neuropatológico. Entonces nosotros tenemos ya cerca de 250 cerebros desde el año 2007, que fue cuando se fundó, octubre de 2007. Fue un empeño importante que se consiguió y podemos estar muy, muy orgullosos e invitamos a los ciudadanos y a toda la persona que quiera que done su cerebro, porque es la única manera que tenemos de conocer qué ocurre en un cerebro sano, por ejemplo, una persona que no tiene ninguna enfermedad, frente a uno que tiene una patología. Y gracias a eso hemos podido descubrir muchas enfermedades que antes no se conocían. Y muy brevemente, Carmen, porque insisto, estamos fuera de tiempo, la investigación, porque de vez en cuando incluso en revistas médicas prestigiosas sale, hay un fármaco que parece ser que va a disminuir el Alzheimer, o que esta es una diana para tratamiento del Alzheimer. Sí. Hoy en día las dianas han cambiado, es decir, hoy en día lo que tratamos es de trabajar, nosotros estamos haciendo ensayos clínicos con fármacos que modifican la enfermedad, es decir, que en algún punto de esas proteínas patológicas que se depositan en el cerebro, que están en el cerebro de una persona con Alzheimer, en algún punto de la cascada se para. Ese es el objetivo. Pero hasta ahora, de esos fármacos que son generalmente anticuerpos monoclonales, no ha habido ninguno, se han ido purificando desde el año 2007, la famosa vacuna, no hemos conseguido todavía que haya uno que sea eficaz. Vale, pero hay una línea ahí clara de trabajo. Hay una línea de trabajo y de investigación. Bueno, nos quedan muchas cosas por hablar, indudablemente, pero el tiempo, llevamos 1 hora de programa. Así que 1 minuto para cada uno de vosotros para algún mensaje o alguna cosa importante. Empezamos por ti, Mariano. Como médico de familia voy a insistir en la prevención. Cuídese, haga ejercicio, duerma bien y si tiene algún síntoma de sospecha o su familiar lo piensa, acuda a su médico de familia. Muy bien. Julia. El Alzheimer, yo voy a reiterar que es una discapacidad absoluta y que es un reto para la sociedad. Hay que luchar porque se den remedio preventivo y vacuna. A ver si la investigación va avanzando ahí. Pedro Antonio. Yo diría que lo importante sería no lo esconda. A las familias que nos estén escuchando, no lo esconda, no lo oculte. Lo importante es detectar, reconocer y hacer frente a esa tarea. El problema no es tuyo solo, es de la familia, es de los amigos, es de los vecinos, es de la sociedad. Lo importante es compartirlo y hacer vida en la medida de lo posible. Muy bien. ¿Y Carmen? Que, en primer lugar, que un buen diagnóstico es la base de un buen tratamiento y tenemos que saber qué ocurre. Por lo tanto, cuando haya una sospecha,
médico de cabecera y si ellos lo creen, médico de familia, si ellos lo creen conveniente, unidad de demencias o el estamento que corresponda. Y que la demencia tiene posibilidad de mejorar en cualquier etapa y que hay que dar un mensaje muy positivo siempre. Muy bien, yo creo que nos quedan muchas cosas todavía por hablar del Alzheimer y de otras demencias, pero creo que realmente por lo menos hemos puesto de manifiesto que hay un problema social muy importante, muy importante por el número de personas a las que afecta, que podemos hacer una parte importante también en la prevención y que hay un camino hacia adelante de investigación para ver si se consiguiera realmente curar o al menos parar la progresión de la enfermedad. Por mi parte nada más, daros las gracias por seguirnos semana a semana y despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.